Hola, hola, bienvenidos a Fuera de Juego. Lo del miércoles en la UEFA Champions League. 1620 minutos de fútbol más los agregados, que eso no me puse a contarlos. 18 partidos todos a la misma hora. 27 horas continuas si nos ponemos a ver cada uno de los 18 partidos uno detrás del otro. 27 horas continuas. ¿Saben lo que es eso? Que el fútbol mismo está mandando a la gente a ver solo los highlights. Arrancamos Fuera de Juego. Y nos metemos ya con Barak, con Ricardo, con Rodrigo, con Alex. Me los ponen siempre en un lugar diferente en cada programa y ya me estaba creando hasta casi un orden para presentarlos. La naranja mecánica. Voy con Barak. Barak, ¿cómo estás? Muy bien, con la frase del día es valió la pena. Por mucho que escuchemos a Alex Pareja, a mí mismo y a otros tantos, recular, porque ya lo haremos y diremos, no nos gusta este diseño de la nueva competencia, la Champions League era mejor en fase de grupos, ¿para qué tantos equipos? Bla, 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 bla. Con una jugada, en el último minuto, en el último instante, gol 61 de una jornada que traía 60 goles antes del gol de Trubin, el final de la película hizo que fue larguísima e insufrible, pero si te quedaste hasta el final, tienes que concluir que valió la pena. Iría con Alex Pareja, pero le quiero dar tiempo para que me cuente una película larguísima, soporífera y que termine con un gran final. Ricardo Puch, ¿cómo le va? 9 reinas. Nueve Reinas está muy bien. Buenas a todos. Saludos para todos. Yo diría papelón en Lisboa y lo llevaría a 2 puntos en la actuación vergonzosa que hace el Real Madrid. Y en una jornada en donde pones todos los partidos a la misma hora, no puede ser que un partido lleve casi 7 minutos de diferencia con respecto a los demás. Así que es un doble ridículo. Uno, el futbolístico ofrecido por el equipo de Arbeloa y otro, la terrible organización. Espero que alguien me diga también que Mourinho ni cuenta se había dado que le faltaba un golpe todavía para, Claro, eso es la para nota. clasificar. Rodrigo Fáez. Correcto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? El saludo a todos, Fernando. Mira, para mí mi primera reflexión es que en la Champions disfrutamos todos, pero quien manda es Inglaterra, la Premier, casi en un 90 y pico % en el top 8. Bueno, ahí está. Primero una frase, después un párrafo y ahora una reflexión. Después nos pondremos de acuerdo. Es como que arrancamos este espacio. Ahora, Alex. Lo mío ha sido lo más corto. Alex Pareja, el recuerdo, una película larga que termine con un buen final o una frase. Mira, el recuerdo de una película larguita con un final excelente es Sospechosos Habituales de Bryan Singer. Es una gran película, pero que te deja así un poquito en plan, bueno, sí, pero no, y llega al final y te enteras de quién es Kaiser Sose y dices, madre de Dios, lo que acabo de ver. Eso yo creo que es. Pero esta Me río última... por participar nada más, porque tendría que volver a verla. Esta jornada de Champions ha sido una jornada muy de un atracón futbolístico. O sea, nos han tenido 7 fechas a pan y agua, con partidos intrascendentes, con comida de hospital, y el último día nos han entrado ahí un buffet con langostas, con jamón, con quesito del bueno, y nos hemos pegado un atracón. Pero al final es muy poco, ¿cómo te diría? Muy poco nutritivo esto de la UEFA. Otra vez en segunda temporada consecutiva en este formato, el Real Madrid no entra entre los mejores 8 de la clasificación. En algún momento en la planta noble de repente empezarán a gritar ya que el formato no le gusta y que quieren que cambie. Pero Barak, vamos a la realidad del mismo. Y lo hemos cuestionado por mucho que sea linda la última fecha y nos haya dejado tantas emociones. Las victorias no pesan tanto, las derrotas se pueden recuperar. Los partidos grandes en realidad son un decorado, resultan interesantísimos, pero no son verdaderamente importantes. Sí, ya pasaba en la fase de grupos también. Los pocos partidos que había de gran nivel, a lo mucho iban a dirimir quién quedaba primero o segundo lugar de grupo. Tenía peso, porque ciertamente tenías que jugar el partido de vuelta de octavos de final de visitante, si es que quedaba segundo lugar. Pero la cosa es encontrar más partidos, eso no lo vamos a descubrir, más dinero, más ingresos, para que al final tengamos octavos de final muy similares. Esta competencia, la del año pasado y cuando había fase de grupos. Eso simplemente es acomodar de otra manera la paja. Ahora, de la manera en la que está acomodada, y tiene toda la razón Alex, son un montón de partidos, muchos encuentros atractivos por los equipos que se enfrentan, pero que al enfrentarse por poco, entonces ya el incentivo de ver este partido casi que se convierte en un partido amistoso en muchos momentos, hasta que llega la jornada 8,
hacen cuentas, algunos, porque algunos parece que ni siquiera saben hacer cuentas, creen que ya están clasificados y resulta que les queda un milagro y clasifican. Pero es así, ¿no? Es una realidad que eso ya lo sabíamos de antemano, que si iban a clasificar 24 sobre 36, ibas a tener como mínimo a 8 equipos con balance negativo, con más goles recibidos que anotados, con más derrotas que victorias, con oportunidades intactas para ganar la Champions League. Y yo veo a equipos como el Paris Saint-Germain, como el Real Madrid, con muchas opciones de ganar la Champions League, a pesar de no acabar entre los 8 Y sobre todo por los cruces que se vienen, que es lo que tendremos más adelante. Ahora hablemos de lo que ha sucedido en Lisboa contra 9 ya en la cancha, porque le habían echado a Asensio, le habían echado a Rodrigo, última jugada del partido, Rodri sube, Trubin confundido porque desde el banco le dicen que suba, pero él aparentemente estaba convencido de que el resultado los estaba dejando ya. Es más, en el campo daba la sensación que aplaudían a que el Benfica ya estaba dentro, cuando lo que le faltaba era un gol. No sé qué aplicación estaban viendo, no la de ESPN seguramente, pero de haber visto la aplicación de ESPN seguramente, se enteraba Mourinho que le faltaba un gol. Rodri, escena fascinante para terminar la fase de Liga. Sí, para el Benfica está claro, ¿no? Para el Madrid es la forma seguramente más humillante, entre comillas, de caer de ese top 8. Yo creo que ayer hay dos partidos o dos formas de analizar el mismo. Lo bien que lo hace el Benfica a nivel colectivo y a nivel también individual, ¿no? Por el hecho de que José Mourinho sabe perfectamente lo que es un partido de Champions, lo que tiene que ser una gran noche europea. Así se lo hizo saber al plantel y creo que el Benfica hizo un partido ayer que, voy a decir una cosa, me pareció que el resultado, sobre todo en la primera parte, fue mucho más corto del que si hubiera tenido un poco más de suerte, barra pólvora, barra calidad del Benfica, hubiera conseguido el equipo portugués, porque si ayer al descanso el Benfica gana por 4-1, no me hubiera extrañado para nada. Luego la segunda parte, creo que el Benfica baja un poco, el Real Madrid intenta chuchar, creo que físicamente baja el Benfica y aumenta un poco más esa carga al Real Madrid, pero que al Real Madrid no le vale, ¿no? Porque es la otra lectura que yo hago del día de ayer. Muy bien el Benfica, fenomenal, fatal el Madrid. Otra vez, un equipo deslavazado, un equipo sin absolutamente control del juego en el centro del campo, un equipo que atrás hace aguas, está muy nervioso, y un equipo que arriba se tiene que aferrar a quien se tiene que aferrar. A Kylian Mbappé y poco más, porque Vinicius sigue sin estar, está a años luz de donde debería estar. Jude Bellingham 3/4 de lo mismo, mucho físico pero luego poco efectividad. Yo pensaba que Jude Bellingham corría mucho, que le dijeron que parara de correr porque se entregaba un montón. Lo que tiene que hacer Jude Bellingham es centrarse un poco más en el juego, intentar mejorar, y lo que haga a nivel de esfuerzos, ya sea a nivel de kilómetros recorrido o a nivel de pases realizados, que tengan un sentido, que es lo que yo creo que no ha conseguido durante todo este año y durante toda la temporada pasada, porque luego se dedica a contestarnos en sus aplicaciones para fans y demás, pero lo que tiene que hacer es estar a la altura de los 133 millones de euros que el Real Madrid ha pagado por él, que es lo que de verdad seguramente... Decía, ha jugado fatal y demás, Rodrigo Fáez, muchos de ustedes en los comentarios estarán diciendo, no, pero ¿cómo es posible que Rodrigo Fáez esté antimadridista? Le estarán llamando porque ha dicho... Bueno, escuchen a Kylian Mbappé, o mejor dicho, esto es lo que ha dicho Kylian Mbappé, no lo van a escuchar, se lo voy a leer yo. Es verdad que hemos jugado fatal, ahora le pueden escribir Mbappé si quieren. Y lo tenemos que cambiar porque así no se puede. No podemos estar un día sí y otro no. Eso no es un equipo campeón. Nos falta un poco de todo. Y acá creo que hay una clave sobre lo que hizo creer al Real Madrid y al madridismo sobre todo, que los 3 partidos que habían ganado con Arbeloa eran ya una mejoría. No es solo actitud ni solo fútbol, es un problema general. Alex, a mí en un momento me daba la sensación de estar viendo un equipo de una liga, un equipo inferior, ni siquiera de cualquier liga, un equipo, de una liga inferior, lo diré así. Jugadores que recibían la pelota y le roban, a Mastantuono, por ejemplo, le roban una pelota de espalda. Vinicius, uno de los goles del Benfica, se genera a partir de una pérdida de pelota de Vinicius porque recibió y muy laxo en el traslado de la pelota. Eso no pasa por intensidad y demás, eso pasa por no estar metido. Sí, es que es eso, por no tener conceptos trabajados de equipo, por cuando tú lo juegas todo a la individualidad, al brillo, a decir lo que decía Arbeloa, ¿no? De que no, que hay que dejar que los jugadores se expresen en el campo y tal, no sé qué. Si tú no les das unas pautas y si tú no les metes esa intensidad y si tú no fomentas la competitividad interna, al final
estás viendo el Madrid de ayer, era el Paris Saint-Germain de las noches tristes de Champions de hace 3-4 temporadas, que sin ningún plan individual, con los 3 delanteros, incluso Mastantuono, ya no meto en el pack, muy, muy desconectados del resto, a la que les quitaban la pelota y les sacaban esa primera línea de presión muy, muy débil que intentaban. Lo intentaban más con el movimiento corporal de vamos, vamos, que no todos a una y con un sentido. Y el Madrid no tenía retroceso. El Madrid, a la que le superaban esa primera línea de pequeñísima presión y muy mal coordinada, se veía corriendo hacia atrás con los 4 defensas y con el mediocentro que era Tchouaméni. El otro, Arda Güler, hacía lo que podía, pero se le queda un equipo partido. Y esto te evoca no solamente al PSG de Neymar, Messi, Mbappé, que luego tenías al pobre Verratti corriendo como un loco intentando tapar todo lo que tenías por ahí, o un picapedrero estilo Paredes también para intentar cortar todo lo que pasaba en el centro del campo, y era un equipo partido. Pues yo vi exactamente lo mismo y no tiene retroceso hacia atrás el Madrid. Ni Mbappé, ni Vinicius, ni Mastantuono. Y Mastantuono, aparte de eso, los controles. O sea, los controles de Mastantuono siempre se le van largos y siempre se le van al rival. Es un auténtico desastre. Se sentía con libertad, eso dijo recientemente en una entrevista con una radio española, dijo, ahora me siento con mayor libertad, Mastantuono. Evidentemente es que la hora se siente con libertad, es que antes no tenía libertad. Claro que todos nos vamos a enfocar ahora o abocar a comparar, Ricardo, a este periodo que pretendía cambiar al Madrid con el periodo que pretende ser cambiado, que es el de Xabi Alonso. Si ahora Mastantuono juega con más libertad, pues tanta libertad también como para no marcar, o por ejemplo en una que le reclama Valverde, que Valverde no llega tampoco porque está ahí arriba, una pérdida de pelota en el medio, la falta de intensidad para presionar una salida. Y luego, hablando de salida, sale Arda Güler de la cancha y Arda Güler protesta por el cambio. Y la imagen creo que queda marcada, Ricardo, como para pensar que Arbeloa está perdiendo control o que no lo tuvo o que en realidad acá los jugadores quieren hacer lo que quieren hacer porque Güler reclama que le sacan de la cancha. Pero es la consecuencia creo yo, del mensaje que quiso venir a dar a Arbeloa para pasar de la libertad del futbolista al libertinaje absoluto, ¿no? Ustedes hagan lo que quieran, como si fueran un grupo de amigos que se juntan a jugar un domingo y bueno, juguemos a ver, y el que quiera correr, corre, y el que no quiera, no corre, y no defendamos. Abandonó a Carreras en el partido, fue un espanto ver la facilidad con la que le atacaban al Real Madrid por el costado de Carreras y la nula solidaridad de cualquier compañero para venir a hacer un recorrido defensivo y ayudar un poquito en la marca. Pero si tu entrenador dice que determinados futbolistas no están para perseguir al rival y para correr hacia atrás, y ese es el mensaje, e insiste en decir que lo que quiere es ver bailar a tu futbolista y que viene y baile, y que viene y baile, y que se la pase bien, como si fuera una fiesta y no un partido de fútbol profesional, pues la consecuencia es lo que vimos todos el día de ayer en el Estadio de la Luz. Un papelón. Yo sí creo que producto de esta condición que tiene el futbolista ahora, que le han permitido tener al futbolista del Real Madrid, pero que ha impulsado su entrenador y que no sé cómo va a corregir ahora, porque no sé cómo va a cambiar ahora el discurso. ¿Qué les va a decir Arbeloa? Oiga, ¿no saben qué? Que al final sí hay que correr un poquito más, bueno, ojo, que al final sí hay que meter como les pedía que metieran Xabi Alonso. Más que ningún otro partido de la Champions League en esta temporada. Han corrido mucho más. Y no sé si los números de la UEFA están correctos. Me parece que la dimensión o la diferencia que existe entre los 141 kilómetros que dice el sitio oficial de la UEFA ha corrido el Madrid como lo colectivo en este partido, que son 22 kilómetros más que el partido en el que más había corrido el Madrid antes. Y me parece muchísimo. ¿Quiere decir que no es 114? No sé si están... las mediciones dan 141 kilómetros. Sí, bueno, lo que pasa es que en el primer tiempo tuvieron que perseguir varias veces a los futbolistas del Benfica. Ahí sumaron un montón de kilómetros, ¿no? Persiguiéndolos por los costados. Eso ya, de nuevo, la relación se mantiene, que el Madrid corre menos que su rival, pero no todo pasa por correr para que al final. Pasa por saber cómo. No es cuánto, sino el cómo. Y se le veía correr, como dice Ricardo, muchas veces detrás de los jugadores del Benfica. El cómo es importante. Las estadísticas te pueden guiar y siempre lo decimos. Nuestro productor puede tomar tiempos y ay, por algo, favor, pero al final, esas la patadas de realidad ahogado no siempre corresponde a lo que muestran las estadísticas.
por ejemplo, las sensaciones, hay que guiarse mucho más de las sensaciones y luego sí, quizás respaldarlas con elementos estadísticos. Las sensaciones de un Real Madrid mucho más puesto, mucho más entregado, las vimos en un par de partidos posteriores a la derrota en contra del Albacete y se difuminaron. Más allá de que las estadísticas siguieran diciendo que Real Madrid a lo mejor había corrido un par de kilómetros menos, ¿no? Las estadísticas de kilometraje muchas veces están condicionadas porque te hicieron un tiro de esquina y entonces todos tus jugadores, excepto Vinicius y Mbappé en este caso, recorrieron toda la cancha para defender el tiro de esquina varias veces. Hay varios elementos que pueden resultar engañosos. De lo que hay que fiarse es de la sensación. Y así como muchos, yo oía y no daba mucho crédito, hablaban maravillas del Real Madrid en contra del Villarreal. Y yo lo que veía era un Villarreal que no fue oposición en ningún momento, que no puso intensidad, que no puso precisión, que no fue un rival para el Real Madrid, por más que llegara otra vez con las estadísticas de ser tercer lugar de la Liga Española. A la mera hora, cuando ves a un Real Madrid implicado, se nota. Se nota. Lo que pasa es que dura muy poco y siempre tenemos que llegar a la misma conclusión cuando lo vemos, que son muy pocas veces, que el chiste no es hacerlo en un partido, es hacerlo al siguiente y luego al que viene después. Claro, esa Y fue es la algo que el Madrid no ha hecho nunca. ¿Y por qué no lo ha hecho nunca? Porque así ha ganado Eso mucho. generaba, Ese es el gran problema del Real Madrid. generaba como una gran interrogante y después del Clásico. El Clásico había sido un partido para plantear a un Madrid, Rodri, dirigiéndose a otro destino. A uno el que ya empezaba a mostrar un sello de identidad. Partido saboteado por Vinicius y todo lo que quieran, pero digo, por lo que hizo al final, pero porque el Madrid jugó como un equipo verdaderamente. Pero lo que cuestionábamos entonces era buenísimo. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer en los siguientes partidos? Eso es lo que vale, no ese ejemplo. Ni tampoco vale hacerlo porque estás perseguido por los silbidos de tu estadio. Te van a encender un partido, los silbidos. Y los silbidos quizás, Rodri, los pueden volver a escuchar en el siguiente compromiso. Sí. No, los van a volver a escuchar 100% porque la gente está muy caliente, muy enfadada. Más que nada porque el aficionado del Real Madrid se pregunta una cosa importante. Dice, lo de Villarreal, que se vio un equipo mucho mejor, ¿fue más mérito del Madrid o de mérito del Villarreal? ¿Fue un espejismo de cara a lo que venía viendo el aficionado del Real Madrid durante toda la temporada? Y es el problema, ¿no? Arbeloa para mí es de los últimos culpables de lo que está ocurriendo, obviamente, porque es el último en llegar, pero es que creo que precisamente en ese momento al que nos retrotraías ahora mismo, Fernando, cuando ocurre lo que ocurre con Vinicius en el Clásico, en esa segunda parte, es donde para mí hay el punto de inflexión de esta temporada por parte del Real Madrid. Y es un punto de inflexión que empieza y termina en una sola persona, con nombre y apellido, que se llama Florentino Pérez. Para mí es el mejor presidente de la historia del Real Madrid. Para mí no hay duda en ese aspecto, porque creo que está incluso por encima de Santiago Bernabéu. Pero está haciendo unas cosas en los últimos años que es lamentable. Y hay que decirlo abiertamente. No pasa nada por decir que está a castañas con absolutamente todos los organismos del fútbol mundial. Que fue un fracaso lo de la Superliga, es un fracaso también y un escándalo lo del Santiago Bernabéu, el tema de los conciertos, lo del ruido, y ojo porque no va a haber más conciertos en Santiago Bernabéu, lo de los parques alrededor del estadio, lo del cambio de infraestructura dentro del Real Madrid, que por cierto voy a decir una cosa que no sé si se ha publicado o no, pero de momento no hay fecha para esa junta extraordinaria donde parte de los socios del Real Madrid tendrían que aprobar esa mini conversión de un porcentaje del Real Madrid en sociedad anónima deportiva. Bueno, al final eso son muchas cosas que terminan en una cosa que le ha salvado siempre a Florentino Pérez, que es lo que ocurre en el césped. Pero justo ahí, y volviendo otra vez a lo de Vinicius en el Clásico, Florentino Pérez demostró, primero, que no confía en ningún proyecto, da igual que se llama Xavi Alonso o como si se llama Rodrigo, Alex, Barak o Fernando, pero no confía en ningún proyecto ni en ningún entrenador. A él le vale que alguien le haga sus alineaciones y le valen los entrenadores como Arbeloa, como Ancelotti o como Zidane. No le vale ninguno más, porque Klopp no va a venir al Real Madrid porque va a querer hacer lo mismo que Xavi Alonso. Ponte un Guardiola, un Luis Enrique, cualquiera que quiera hacer algo más o menos normal, no va a poder porque tiene las manos atadas, ya que en ese momento, en ese punto de inflexión, Florentino Pérez tomó parte por la plantilla, haciendo el mismo error que le llevó fuera del Santiago Bernabéu en su primera la temporada pasada, pero en una fase de Liga, el Real Madrid había igualado su peor fase de grupos en Champions League. Es cierto, 2 partidos más, pero jugando 6 compromisos ya tenía tantas derrotas como la peor fase de grupos que el Real Madrid había jugado. Pues lo ha repetido en esta temporada, terminado 9º, con la misma cantidad de puntos que la temporada anterior en la fase de grupos, en la que también tuvieron que pasar vía playoff para meterse a los octavos de final. El sorteo y de las consecuencias del mismo, de eso hablaremos más adelante.